Hola, muy buenas a todos nuestros queridos radio oyentes. Bienvenidos una vez más a Radio La Voz Joven, Juventud La Orotava. Mi nombre es Jorge Bravo, como siempre acompañado de mi fiel compañero Tomás Afonso en la pecera. Y el día de hoy tenemos un invitado especial porque, como ven, tenemos un libro aquí delante con una hermosa portada y tenemos aquí a su autor. Tenemos al profesor Miguel Hernández, profesor doctor en física en la Universidad La Laguna, y conocido también aquí en la radio, lo hemos tenido varias veces y sabemos que es cofundador de Fundoro, la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues nada, ¿para qué vamos a decir que estamos mal? Estamos bien. Sobre todo decir que estamos bien ante cualquier cosa. Sí, bueno. Bueno, pues nos alegra tenerte aquí con nosotros una vez más en Radio La Voz Joven. Y bueno, lo esencial, tenemos un libro aquí presentado ante la cámara, un libro escrito por ti. ¿Qué nos puedes comentar sobre este libro? ¿Cómo es el título? Bueno, el título hace un cierto juego de palabras porque los graves son los cuerpos que pesan. Y entonces caer no es tan grave porque, como se señala en la obra y se explica, mientras uno cae, no hay problema. El problema es cuando llega al suelo. Entonces, digamos que la obra, que es una especie de divertimento, un juego escénico en 4 cuadros, lo que pretende es ni más ni menos que hablar sobre un tema que puede parecer de poca relevancia, como es entender cómo y por qué caen los cuerpos. Es decir, el fenómeno de caída de graves que se llama, perdón. Entonces, en la obra, digamos que nosotros hemos utilizado como recurso, pues algo que a mí siempre me ha llamado la atención como lector, como asistente a espectáculos teatrales y como profesor, porque en realidad una clase, en cierta manera, es una representación. Y a mí me daba bastante buen resultado teatralizar, digamos, ciertas cuestiones, en concreto esta en particular de los graves. Entonces, desde mi época de profesor de física, pues, digamos, este asunto de la caída de graves me ha parecido algo sugestivo. Es además, digamos, algo que choca contra el sentido común y lo que he hecho ha sido, pues, dividir en 4 cuadros tantas o sendas aproximaciones al tema de la gravitación, encarnados pues en personajes como Aristóteles, Galileo, Newton y Einstein. Esa es, digamos, un poco la trama de la obra. Exactamente. Muy buena trama y la verdad ha escogido 4 personajes bastante importantes para la historia. Son los que hablaron de ese asunto. Por supuesto, la verdad que son personajes muy relevantes. No los he escogido al azar, sino, digamos, como producto de la necesidad. Efectivamente. Porque esos personajes son los que, en cierta medida, pues abordaron este asunto desde distintas perspectivas. Y entonces, en la obra, pues al mismo tiempo que se desvela cómo se ha ido aproximando la ciencia a este asunto, pues, digamos, se hace un recorrido por la historia. Recuerda que nosotros nos dedicamos a divulgar historia de la ciencia y digamos, ahí está. Digamos, yo me he inspirado en cierta medida, por un lado, en los diálogos, por ejemplo, de Platón y tal, que son siempre interesantes para debatir ideas y contraponer puntos de vista. Exactamente. Vaya, perdón. Luego en los diálogos de Galileo, que también, digamos, utilizó esto como recurso en sus obras más significativas, y en una aproximación a la divulgación científica
que hizo en su momento Michael Faraday, lo que se llamaban las charlas de los viernes, en la Royal Institution en Londres, ¿no? Entonces hacía, digamos, charlas donde aproximaba temas científicos a la gente, al común, ¿no? Es decir, a la gente en particular. Entonces, estas han sido mis inspiraciones para hacer este juguete escénico en particular y, bueno, otros más que tengo en la recámara. O sea, que tiene más guerra, por así decirlo, dentro. Sí, digamos que en mi etapa de profesor y tal, pues, más de un asunto lo introducía de esta manera, ¿no? Es decir, interpelando al público, interesándolos en el asunto mediante una especie de diálogo y tal, en la que, en fin, a veces era un monólogo, pero... Bueno, pero un monólogo también, si lo lees, se convierte en un diálogo, más bien. Sí, bueno, mientras tú lees, digamos, te conviertes en una especie de interlocutor. En ese caso más pasivo, pero bueno. Efectivamente. Bueno, pues caer no es tan grave. Vamos a tener esa presentación muy dentro de poco de este libro, ¿verdad? Sí, la vamos a hacer el próximo el viernes en la sede de Fundoro a las 7 de la tarde. Así que, bueno, desde aquí invitamos a todos los oyentes a que, digamos, se pasen por allí y nada, y asistan a la presentación, ¿no? Seguro estoy que muchos oyentes asistirán. Sí. Bueno, este tema de los diálogos, pues mira, en el primer cuadro los personajes que intervienen son Alejandro y su pupilo, Aristóteles. Digamos que Alejandro fue maestro de... Aristóteles fue Exacto, maestro de Alejandro, y entonces, bueno, pues hablan sobre este asunto. En el segundo de los cuadros, pues aparecen los personajes de los diálogos de Galileo, que son Salviati, Simplicio y Sagredo, ¿no? Como sabes, en los diálogos de Galileo, Galileo introducía dos personajes, uno que defendía sus doctrinas, otro que defendía la doctrina aristotélica o de tradición aristotélica, y un tercer interlocutor que era el que de alguna forma tenían que convencer. Entonces, exacto, bueno, era un mecanismo de este estilo. En el cuadro tercero, en cambio, es Newton el único personaje que, digamos, monologa sobre el asunto de la gravitación y habla sobre su famosa ley de gravitación universal. Y en el último episodio, pues nos metemos con un personaje ya de mayor, digamos, dificultad desde el punto de vista matemático y tal, ¿no? Que es Albert Einstein, que es el que, digamos, liga finalmente la gravitación con la geometría del espacio-tiempo. O sea que un asunto que en principio es cuerpos que caen, acaba siendo un asunto sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. O sea que es un asunto, digamos, de bastante envergadura. Tanta envergadura que estamos hablando de épocas y siglos antaño de que este tema se iba manejando. Sí, sí, claro, porque digamos que la fuerza de la gravedad es una fuerza omnipresente, ¿no? Entonces, digamos, uno no puede escapar de ella. Eso iba a comentar, exacto. Es algo que no podemos escapar de ella y la tenemos siempre presente, pero como que no le damos la importancia que tiene, sino que vivimos con ello. Efectivamente, bueno. Digamos que la pretensión de este divertimento es que la gente, digamos, como decía Einstein, lo importante a veces no es el problema o como tal, sino cambiar de perspectiva, es decir, observar la realidad desde otra perspectiva. Entonces, lo que yo he pretendido con esta obra es que al terminar miremos el tema de la gravitación de otra forma. Efectivamente, más como un juego escénico, como ponen en la propia portada, ¿no? Sí, bueno, porque lo que he pretendido es hacerlo un tanto dinámico, ¿no? Pues, no sé si lo he conseguido. Estas cosas, como se acaban finalmente poniendo a prueba, es si alguien se dedicara a hacer una representación teatral de este asunto. Bueno, a lo mejor en el futuro, o esto se convierte en una especie de bestseller, ¿quién sabe? Puede ocurrir. En un trending, como se dice ahora, ¿no? Sí. Un trending tópico, no sé qué historias. Efectivamente, en un trending topic se convierte.
Algo bastante importante. Hombre, yo veo bastante bien la idea de que se pueda representar, incluso se podría dialogar sobre ello en la universidad, y no solo por el tema físico, sino más bien también el tema filosófico. Bueno, digamos que sí, porque hay una cuestión, tú mismo antes me apuntabas que era, digamos, de la rama de letras, ¿no? De humanidades, y que por lo tanto tu conocimiento de la ciencia era escaso. Efectivamente. Entonces, bueno, ese es un grave problema. Es decir, que para ustedes, vaya, hoy me ha dado una tos impertinente. Es el tiempo. Bueno, que para ustedes la ciencia es algo en cierta medida ajeno a la cultura. No realmente, no es tan ajeno, está presente, sí, pero no se digamos, trata tanto. Efectivamente, está presente, digamos, pero como algo que me dicen que es importante. Exactamente. Pero en realidad yo no me lo acabo de creer porque para mí, salvo para utilizar artefactos y todo este tipo de cosas, pero digamos para entrar en las ideas, en la evolución de las ideas, etcétera, en el impacto que la ciencia tiene sobre la historia y todo este tipo de cosas, pasan en la formación de la gente que se dedica a estudiar humanidades absolutamente desapercibidos, ¿sí? de largo. Y eso es un error enorme. Muy grande. Porque eso es una mutilación de la cultura. La verdad que sí, es así, es así. En todas las ramas siempre hay algo que mata, algo que muere. Más bien. Bueno, pues entonces estábamos hablando que el día 8, viernes 8, tenemos la presentación. Y vas a tener a un compañero o amigo, no sé si será muy conocido o no, que te ayudará en esa presentación, ¿verdad? Bueno, digamos que el presentador es un presentador de lujo. Como la obra se merece, por otra parte. El presentador es el presidente de la Real Academia Canaria de la Ciencia, Daniel Alonso Ramírez, que sí, efectivamente es físico, es catedrático de física en la Universidad de La Laguna y digamos que amablemente se ha prestado, digamos, o aceptado a ser de presentador del libro. Espero que, yo no sé qué va a decir, ¿no? Traté de sonsacarle, pero no, me dijo que era una sorpresa. Entonces, digamos que espero que no hable muy mal de él. No lo creo, por supuesto no lo creo. Y nada, es una persona que ha colaborado con nosotros en la Fundación, en concreto en unas jornadas que hicimos sobre física cuántica, sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y tal. Y nada, es un lujo y para mí un honor que se haya aceptado ser el presentador del libro. Claro, la verdad es un gran honor tener personas, por así decirlo, tan importantes que te puedan apoyar en todo esto, en todos los proyectos. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Yo confío en que luego el libro, pues, digamos, tenga éxito en la gente y sea utilizado, porque yo creo que está escrito en un lenguaje bastante accesible, pese a que hable a lo mejor de algunos asuntos que puedan parecer complejos, ¿no? Y complicados. Como efectivamente es eso, ¿no? Pues es lo que se llama el principio de equivalencia, que es lo que está en la esencia de la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero quiero decir que, bueno, digamos, de las cosas que yo hablo ahí, cualquier persona puede sencillamente leerlo y yo creo que lo entiende. Además, lo que sí hemos hecho, que fue una idea que se me ocurrió en su momento, es cada uno de los cuadros tiene una contextualización de tipo científico e histórico y tal, muy breve, para un poco ayudar a la comprensión cabal de cada uno de los cuadros, ¿no? Entonces, pues bueno, hay 4 contextualizaciones después de cada cuadro y yo creo que en conjunto yo estoy contento. Es una clave muy esencial eso. Yo estoy contento del librito en principio. Vamos a ver qué tal, ¿no? Estas cosas, digamos, los hijos, sabes que siempre a veces no responden a las expectativas paternas, sino que se rebelan y resultan todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces yo tengo confianza en él, pero puede que me defraude total y absolutamente, como suele ser la norma entre los hijos y los padres. Suele pasar, suelen darse muchos casos en ese sentido. No lo creo porque la verdad, hablando un poquito también sobre
la vida académica que llevas encima, no es el único libro que has escrito, sino que posees más libros encima, ¿no? Llevas Sí, dos unos cuantos. que Sí. hemos presentado que describes, ¿no? Sí, bueno, yo el primer librillo que escribí lo escribí porque daba clase de física en COU Mm. y entonces no encontraba exactamente un libro que a mí me produjera satisfacción para lo que yo quería explicar y tal, y entonces, bueno, pues los alumnos no tenían libro. Y entonces al final acabé escribiendo un libro que se llama Detrás del espejo. Siempre tienen unas ciertas referencias literarias, en ese caso la de Lewis Carroll, ¿no? Y Alicia, Detrás del espejo. Y entonces se llama Física en Problemas, y es un libro, digamos, de problemas, como yo explicaba la asignatura, que era utilizando problemas de referencia o problemas así interesantes y tal, para suscitar interés y tal. Y entonces, bueno, los alumnos que me padecieron, pues, digamos, tuvieron esa aproximación a la física desde ese punto de vista. Y luego, sí, hay otro libro que escribí con, desgraciadamente, un compañero fallecido, que es José Luis Prieto, que es otro de los cofundadores de la fundación, de Fundoro. Y entonces escribimos un libro que se llama Historia de la Ciencia, en 2 tomos, y pretendía servir como soporte a una asignatura que en su momento se planteó como asignatura optativa en secundaria. Fue, la verdad, es que una experiencia muy interesante y que luego acabó porque la optatividad en secundaria se la cargaron, vamos, y con todos estos cambios de planes, en fin, todo este tipo de cosas y tal, pues nada, la asignatura desapareció y ahora pues se dedican a otras cosas, pues yo qué sé, que Sí, pueden ser muy interesantes, pero que desde luego yo creo que no tienen comparación alguna con con lo que esto era. Entonces escribimos un libro y que, bueno, lo difundimos por los centros educativos, etcétera, y la primera edición se agotó y luego lo reeditamos y está a disposición en la Fundación Canario Orotava de Historia de la Ciencia. Pues sí, pues increíble. Llevas una vida académica bastante escrita, vamos a decirlo Bueno, así. digamos que tú sabes que eso siempre se mencionaba, que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pues bueno. Se ha llevado a cabo. Bueno, sí, lo de plantar un árbol no sé si... Creo que sí, que alguno he plantado, pero bueno. Bueno, una macetilla vale. Sí, también vale. Bueno, pues, ¿dónde este libro, dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde se va a poder publicar? Pues yo creo que, bueno, yo de hecho también tengo que agradecerle, digamos, a Miguel Ángel, el director de la Fundación, y a Antonio Hernández, que es el secretario, porque ellos me animaron y tal bueno, y al final acabaron, digamos, apoyando este proyecto, y no solo a él, sino a Nacho, que fue el editor, al que yo le estoy enormemente agradecido porque cuidó la edición, hicimos no sé cuántas correcciones, en fin, o sea que digamos que son en cierta medida coautores de que este producto, no lo que está escrito y esto, pero el producto haya acabado finalmente quedando, yo creo que relativamente bien. No sé, es una muy buena portada, es llamativa. Y me gustó el juego que hicieron, sobre todo con la palabra grave. Sí, Hicieron claro, el juego, efectivamente. es un juego maravilloso. Lo de la caída. Es un juego llamativo. A mí, Sí. para mí la portada es muy llamativa, la verdad. Y indagando un poquito más en la creación del libro, vamos a entrar un poco en ello. ¿Cómo, o sea, te costó mucho planificar la organización del libro? No demasiado, porque yo tenía perfectamente, quiero decir que era un asunto que yo ya había, digamos, yo ya le había dado vueltas, no exactamente de esta manera, pero por ejemplo, como yo
he dado multitud de charlas en multitud de sitios, pues en más de una ocasión he hablado sobre este asunto. Y yo he hecho, digamos, parte de lo que aquí se escenifica. Es decir, aquí se propone un experimento para mostrar que los cuerpos, digamos, caen con la misma aceleración independientemente de su peso, de su masa, algo que choca contra el sentido común, porque si tú esto lo hago yo siempre, si tú en un auditorio de gente normal y tal, preguntas, bueno, ¿qué cae antes, una moneda o un trozo de papel y tal? Pues la respuesta no es siempre, pues cae la moneda porque pesa más. O sea, todos tenemos en general, salvo que hayas estudiado sobre este asunto, todos tenemos interiorizado la idea de que los cuerpos más pesados caen más rápido. Entonces, esto es justamente lo que pensaban en la época de Aristóteles, etc., ¿no? Y entonces, digamos que uno puede decir, no, si tú haces una experiencia en el vacío y tal, pero claro, digamos, tienes que hacer la experiencia. Y, digamos, hacer el vacío no es tan sencillo. Efectivamente. ¿No? Entonces, digamos, hay un recurso que se puede utilizar, y yo lo utilizaba en clase, etcétera, ¿no? Y se puede hacer una experiencia relativamente simple delante de la gente en el auditorio, sin crear vacío, creando una especie de tal, donde tú puedes mostrar efectivamente que un trozo de papel y una moneda caen exactamente con la misma aceleración y al mismo tiempo. Entonces, bueno, digamos que hablas de esto, luego hablas, por ejemplo, de Galileo, y Galileo da una demostración, por un lado, desde el punto de vista lógico, por reducción al absurdo, y muestra que efectivamente tú te ves obligado a aceptar que los cuerpos, independientemente de su masa, caen al mismo tiempo. Si no, de otra manera no se entendería, digamos, la lógica de un razonamiento. Entonces hay una parte de razonamiento lógico y luego tú puedes hacer una experiencia que lo corrobora. Entonces, esta es la parte de Galileo. Lo de Aristóteles, en cambio, es, bueno, pues hablando sobre un tema que luego, fíjate tú qué curioso, o sea, en la época inicial, en la época de Aristóteles, digamos que se decía que los cuerpos tendían a caer hacia su lugar natural. Es decir, en el cosmos, no es un cosmos como el que nosotros aceptamos, homogéneo, sin centro, etcétera, sino el cosmos aristotélico de los griegos, etcétera, era un cosmos que tenía un centro. Había un centro del universo en el cual estaba colocado la Tierra, porque la Tierra estaba constituido por ese elemento, que es el elemento Tierra, de los cuerpos graves, y tendían a ir hacia el centro. Entonces, para Aristóteles, el espacio tenía, digamos, como la capacidad de, digamos, estructurar todo el universo. El espacio no era pasivo, sino era activo, porque los objetos, o había lugares hacia los cuales tendían los objetos. Es decir, que el espacio era algo, digamos, no neutro, sino era activo, no era pasivo. En cambio, digamos, luego la ciencia desarrolla la idea de que el espacio, por ejemplo, en Newton, etcétera, o el espacio de la física, viene a ser como un receptáculo, un lugar donde se colocan los objetos, pero no hay lugares especiales, ¿no? Sin embargo, cuando luego vas a Einstein, resulta que efectivamente el espacio y el tiempo son los que le dictan a la materia cómo tiene que moverse. Al mismo tiempo, la materia es la que curva o modifica el espacio-tiempo. Es decir, hay una interacción entre materia y espacio, pero el espacio vuelve a ser, en cierta medida, activo. Sí. O sea que hay como una especie es curioso. Entonces, digamos, eso en el propio desarrollo de la obra, pues, se ve. Entonces, yo creo que es otra cuestión interesante. Y ya digo que esto, pues, me ha surgido como consecuencia de esto. Hemos ido ensamblando, ¿no? Había un discurso, digamos, coherente a lo largo de todo el desarrollo de la ciencia, que es el que yo he plasmado en esos 4 cuadros, que son los 4 personajes que hablan de 4 formas de encarar el tema. ¿Y ha habido más personajes que hayas tenido en cuenta y los hayas descartado? O... Para este asunto no. Hombre,
hay gente, efectivamente, que habla o que se planteó el tema de la gravitación, etcétera, ¿no? Es decir, hasta Kepler, digamos, los planetas se movían siguiendo trayectorias circulares. ¿Por qué? Pues porque estaban constituidos no por elementos como los terráqueos, sino que había una zona por encima de la Luna que tenía un comportamiento y una composición diferente. Entonces, desde el momento en que Kepler, que es otro personaje fascinante y tal, se ve obligado a introducir como trayectoria de los planetas las elipses, digamos, automáticamente aparece en primer plano el problema de la fuerza, es decir, ¿qué es lo que hace que el planeta se acerque más al Sol en unas zonas y menos en otras? En cambio, cuando es circular, tú podías aceptar que había como una especie de inercia circular, que eso es lo que incluso Galileo desarrolla y se equivoca, porque la inercia, el principio de inercia no es circular, sino rectilíneo, pero digamos que para Galileo el principio de inercia circular le servía para que los planetas describieran órbitas y cualquiera sabe. La razón es, claro, es que la cosa es complicada, es decir, ¿cómo es que un objeto en un lugar ejerce una acción sobre otro que está a una distancia gigantesca? Estas cosas son importantes. Entonces, desde que aparece Kepler, el problema de la fuerza, digamos, se pone en primer lugar, en primer lugar, y hay que conseguir una explicación. Esa explicación la consigue Newton, con su ley de gravitación. O sea que el desencadenante final de todo este problema histórico, vamos a decirlo así, lo llega a terminar de desarrollar Newton en el libro, por así decirlo. No, Newton es un eslabón más. Un eslabón más que lleva todo. Sí, o sea, Newton lo que para explicar por qué los objetos al caer caen independientemente de su masa, digamos que lo que establece es que lo que se llama masa gravitacional y masa inercial, la masa inercial es la que me ofrece resistencia cuando yo intento cambiar el movimiento de un objeto. Es decir, por ejemplo, este objeto está quieto, yo intento moverlo y la fuerza que tengo que aplicar depende de la masa que tenga. Entonces, esa masa tiene un valor y tiene que ver con el contenido de materia, etc. Y la masa gravitacional es también, pero en principio podrían ser distintas. Sin embargo, digamos, Newton muestra que son iguales y eso implica que cuando tú escribes las ecuaciones se simplifican en los dos lados y entonces el movimiento resulta independiente de la masa del objeto. Esa es la aportación de Newton, ¿no? Y luego Einstein ya, digamos, riza el rizo y consigue mostrar eso que te he dicho, que la gravitación tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo, es decir, que el espacio-tiempo es curvo y por eso, ¿no?, los objetos, independientemente de su masa, siguen trayectorias acopladas al espacio-tiempo y tal, y se mueven todos del mismo modo. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. La verdad, llega a una buena idea, llega a un buen pensamiento y te hace pensar, ¿no? Reflexionar sobre cómo opina uno mismo sobre estos 4 temas, estos 4 discursos, vamos a decirlo. Sí, bueno, si al final uno se queda con... Hombre, yo sé perfectamente que quedarse con todos los detalles y tal, eso es... Sería más bien estudiarlo. Claro, quiero decir, esto puede servir también para incitar la curiosidad, que de eso se trata, porque la curiosidad es importante en ciencia, bueno, y en cualquier ámbito de la vida. Exacto. Pero en particular en la ciencia, y entonces, claro, si esto estimula para que tú luego digas, mira, Einstein y tal siempre hablaba de que a él lo que le llamó la atención, en principio, y tal, fue el tener una brújula y ver que cuando caminaba, etcétera, la brújula, digamos, se orientaba siempre al norte y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace que la brújula se oriente siempre al norte? Entonces, este tipo de ideas y tal que están ahí, de que tú mires
La gente normalmente coge una brújula y la utiliza para lo que sea, si es que la Sí, utiliza. y si Porque es ahora que- usa un GPS y ya está. Pero quiero decirte que bueno, esto es Efectivamente. mirar la realidad con unos determinados ojos. Eso es lo importante en ciencia. Con unos determinados ojos y una determinada perspectiva Sí, también. sí, efectivamente. Pues Miguel Hernández, pues estaremos pendientes entonces sí o sí a ese día, ese viernes 8 a las 7 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente, a las 7 de la tarde. En la propia sede que se encuentra en la calle En Calvario. la calle Calvario, donde además ahora pues acabamos de, como Miguel Ángel, que creo que estuvo aquí el otro día, señaló, pues hemos inaugurado una colección museográfica que está preciosa, así que yo los animo a que vayan por allí y que se pongan en contacto con este asunto. Pues estaremos pendientes. Yo ya he visitado ese museo, esa colección y la verdad me ha parecido bastante llamativa. Me gustó un montón. Y pues bueno, pues estaremos pendientes entonces en cuanto al libro, a la presentación de ese libro. Estaremos pendientes para también vernos con Daniel Alonso. Y sobre todo, pues a todos nuestros oyentes decirles eso, que allí estaremos en la sede en la calle Calvario con la presentación de Caer no es tan grave. Así que, pues, Miguel Hernández, muchísimas gracias Pues por nada. estar aquí con nosotros, por comentarnos del libro. La verdad es que es un libro llamativo, es decir, en mi opinión, es llamativo en cuanto a la portada, llamativo en cuanto al tema que trata, el juego que quieres realizar con él y sin duda despierta curiosidades, porque en mi caso, en mi opinión, a mí me ha despertado una gran curiosidad ahora de querer leerlo, informarme sobre el tema. Te examinaré cuando lo hayas leído. El mismo día estaré allí mismo para responder a todas las cuestiones. Si coincidimos en alguna otra entrevista, te amenazo con que te... Tomo la palabra, yo tomo la palabra. Yo tomo la palabra y me tomaré la gratitud, porque no es una molestia, como dice mucha gente, me tomaré la gratitud de leer el libro y informarme un montón sobre el tema, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, sinceramente. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo y a nuestros oyentes, pues gracias también por estar con nosotros en este programa y allí estaremos presentes. Nos veremos ese viernes día 8 a las 7 de la tarde en la sede de Fundoro en calle Calvario.